Hola, muy buen día. Soy Esaú Silva Montoya y el día de hoy voy a presentar mi evidencia, que se basa en el ejercicio de esta tabla, que nos muestra información acerca de la variable dependiente Y, que es el precio, y tres variables independientes X. Una se llama metros de terreno, otro metros de construcción y una más el número de recámaras. Como podemos observar, no se nos muestra mucha más información, pero podemos deducir que se trata de una empresa que vende casas dependiendo, y el precio va dependiendo de los metros de su terreno y los de construcción y el número de recámaras. Y bueno, el inciso A nos dice, utiliza Excel para calcular el modelo de regresión múltiple. Sabemos que esta es una forma en la que Excel nos permite encontrar los coeficientes de las variables que se dan ahorita en esta tabla. Y bueno, le damos en datos, luego que tomamos los datos, pues damos en análisis de datos, en regresión, y ahí ponemos la columna de Y, de X, y nos dan estos resultados. Así que, de acuerdo aquí a las variables y a los coeficientes que tenemos aquí, podemos decir que tenemos nuestro modelo de regresión múltiple. Es múltiple porque tiene tres variables en este caso, entonces por eso es que se llama múltiple. Y bueno, explicamos e interpretamos estos números que aparecen en la ecuación. Para empezar, B0, que sería el menos 602.56, es un valor de la intersección del eje Y se interpreta cuando este número, cuando se da este x1, x2 o x3 igual a 0. Las variables de x, como mencionaba antes, hacen que el precio cambie ya que depende de ellos. Y sería la variable dependiente. Luego, B1 es 9.14. Este es un valor relacionado entre Y, que es el precio, y X1, que nos enseña los metros del terreno. Si aumentan estos de manera contrarrestante contra Y, porque Y aquí tenemos que es un valor negativo, pues afecta el precio de esta manera. Así que X1 afecta positivamente a Y. Luego tenemos B2, que es el 5.93, el coeficiente que nos dio. Este es el segundo valor relacionado entre Y, el precio, y X, la variable X2. Y esta variable X2 es los metros de construcción, o sea que nos enseña cómo se afecta los metros de construcción a lo que sería contrarrestante al precio Y. De igual manera, como es positivo el número y Y, el B0 es negativo, entonces significa que este dato afecta positivamente al B0, al igual que B1, como lo mencionaba. Y bueno, B3, pues sería en negativo. Otro valor relacionado entre Y, que es el precio, y X3 nos enseña que mientras hayan más recámaras en la vivienda, este dato se representa negativamente para el precio. Lo vemos igual porque tiene un valor negativo, es decir, que su función termina siendo contrarrestante con X1 y X2. Bueno, el punto B rápidamente nos habla acerca de las pruebas de hipótesis que nos da acerca de la significancia global del modelo de regresión múltiple. Bueno, los pasos rápidamente, pues el número 1 es establecer la hipótesis, y tenemos aquí que la hipótesis nula es igual a B1, que es igual a B2, que es igual a B3, que sea igual a 0. Esto quiere decir que X2, que X3, perdón, X1, X2 y X3, en esta hipótesis nula, queremos decir que no afectan al precio, no van a afectar a Y. Y en su posición está la hipótesis alternativa, que al menos X1 o X2 o X3 van a afectar a Y. Esta sería nuestra hipótesis, como la establecemos. Luego calculamos la F calculada, tenemos el número de regresión y los resultados del error, que lo podemos ver en el punto A. Aquí está la suma, perdón, el promedio de cuadrados. Aquí está de regresión. Aquí está de residuos, que también lo podemos interpretar como el error. Y nos da la F calculada, que es 52.77. Igual aquí ponemos, aquí también nos da el resultado de la F. Pero bueno, hacemos la fórmula.
y nos da 52,77. Luego, el punto número 3 es tomar una regla de decisión. ¿Cómo decidimos si rechazamos la hipótesis nula? Tenemos aquí que el valor de la f teórica puede obtenerse en esta tabla, la tabla de distribución f, que igual lo sacamos, aquí ponemos k, que es el número que tenemos de variables, y el 21, igual que sería el número de n de la población que tenemos, y le restamos ahí esos tres, y pues ya buscamos, aquí nos marca el problema o el Excel, que con un grado de confianza del 0.05, y ya buscamos este dato aquí en la distribución y nos lo da el mismo Excel, y es 3.07. Entonces, nuestra conclusión, ya tenemos los dos valores, F calculada y F teórica. F calculada es 52 y es mayor que F teórica, que es 3.07. Entonces, de conclusión, podemos decir en base a esto que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula nos decía, me voy a volver aquí, que ninguna variable independiente X, ninguna de estas no van a afectar al precio, o sea, no van a afectar a Y. Entonces, esto lo vamos a rechazar y vamos a decir que sí hay evidencia para decir que por lo menos una de estas tres variables van a afectar a Y. Ese sería el punto B. Luego, el punto C nos dice, pronostica el precio para los siguientes datos. Nos da 310 en X1, 340 en X2 y 4 recámaras en X3. Aquí los puse. La ecuación de regresión aquí está. Utilizamos la ecuación de regresión para poder sacar el precio para estos datos, y pues simplemente sustituimos datos. Ponemos el menos 602.56 más 9.14 por X1, X1 es 310, y aquí está en la fórmula. Luego más 5.93 por X2, que este es 40, y luego menos 77.8 por 4. Y ya eso nos va a dar un precio de 3.937.92 en miles de pesos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el punto C. Luego sigue el punto D. Nos dice, prueba la significancia global del modelo de regresión múltiple. Para esto, para probar esta significancia, hay que realizar las etapas de una prueba de hipótesis para cada uno de los coeficientes. Así que empezamos tenemos tres coeficientes. Para determinar la variable x1, si tiene un efecto, ya sabemos que una de las tres variables tiene un efecto significativo en el precio, o sea, en Y. Ahora queremos saber cuál de esas tres variables, o cuáles de esas tres variables son las que afectan significativamente. Empezamos con x1. Igual, establecemos la hipótesis. Nos dice que B1, o sea, en la ecuación, B1, X1, que sea igual a 0. Eso nos diría nuestra hipótesis nula. O sea, que el número de metros cuadrados del terreno, o sea, X1, no van a afectar el precio. Y en oposición, la hipótesis alternativa es que sí, que X1, o sea, el número de metros cuadrados del terreno, sí van a afectar a Y. Para esto sacamos la estadística de prueba. Hay que hacer la T calculada. De aquí sacamos unos datos que nos da eh, el primer, el primer punto. Aquí sacamos los datos, perdón, aquí está, H30, ahí está. Buscamos aquí H30, aquí está la variable 1, su coeficiente, lo vamos a poner aquí, y también vamos a tomar su error típico, que está aquí al lado, la variable X1, ¿ok? Entonces, por medio de este coeficiente menos 0 entre el error, nos va a dar T calculada, ¿ok? Entonces, T calculada nos da 2.18. Hay una regla de decisión. Hay que rechazar la hipótesis nula si la T calculada, entre paréntesis ahí, porque se le pone esta manera en donde solo van a haber números positivos, es mayor que T teórica. T teórica igual la vamos a sacar por medio de esta fórmula, en donde nos ponemos alfa entre 2. Tenemos igual, nos pone el ejercicio que alfa sea
0.05, perdón, entre 2, eso nos da 0.25. Y luego para buscar en la tabla, T, nos da aquí una formulita, n es 25. 25 menos k son 3, porque son 3 variables independientes, menos 1. Entonces, 25 menos 3 menos 1 da 21. Así que buscamos el número en la tabla T, que es 2.0796. Y decimos en nuestra conclusión, puesto que T calculada es igual a 2.18 mayor que 2.07 de la tabla T, podemos decir que la T calculada, podemos decir que se rechazará esta hipótesis nula, porque la T calculada sí es mayor que la T teórica. Y en otras palabras, llegamos a tener evidencia suficiente para decir que X1 afecta significativamente Y, o sea que los metros del terreno afectan el precio de Y. Así hacemos, para no hacer tan largo, así lo hacemos con la variable X2, que en conclusión podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula. Esto nos quiere decir que T calculada es menor que T teórica. Y ahí no llegamos a tener evidencia suficiente para decir que X2, o sea, que los metros de construcción afecten significativamente el precio. Y entonces podemos decir que X1 sí, X2 no. Y por último, la X3, vamos igual al final. La T calculada es menor que la T teórica. Esto quiere decir que igual se rechaza la hipótesis nula y no llegamos a tener evidencia suficiente para decir que X3, o sea, el número de habitaciones, el número de recámaras, afecte significativamente el precio. Así que así concluimos que el que afecta significativamente va a ser X1, o sea, los metros cuadrados del terreno. Luego vemos que nos presenta calcular el error estándar de estimación. Para esto se hace esta fórmula en donde vamos a buscar en C y 25. Está. Aquí tenemos los residuos, que son la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es la que vamos a poner aquí. N es 25, K3 de nuevo, porque acá tenemos 3 variables. Hacemos la fórmula, la raíz, y nos da 1162 en el error estándar de estimación. Y eso pues nos presenta que en esa estimación que nosotros ponemos en el ejercicio, pues hay un error estándar que se puede ver entre esas variables. Bueno, continuamos con el punto F. Dice que construyamos un intervalo de confianza para cada pendiente de la población, B1, B2 y B3, o sea, las X1, el X2 y el X3. Para eso igual volvemos a sacar el, este, el mismo dato aquí, el coeficiente, perdón, por el nombre, volvemos a sacar el coeficiente es B1. Y luego, ese B1 que nos muestra aquí es el error estándar, que ya igual nos lo dio en la tabla que habíamos sacado. Y para sacar este intervalo se necesita el valor crítico en T. Volvemos a sacar T, volvemos a sacar lo que ya habíamos hecho en el punto pasado. Aquí vuelve ese mismo número, porque volvemos a tener que alfa es igual a 0.05 y lo tenemos que dividir entre 2 y nos da 0.025. Y 21, ¿por qué 21? Porque se realiza otra vez n menos k menos 1. Y bueno, hacemos la fórmula que nos presenta aquí y tenemos que va a haber un intervalo de confianza de la población B1 con el 95% de confianza entre límite inferior 0.43 y límite superior 17.84. Hacemos igual el mismo procedimiento para B2 y tenemos el intervalo entre menos 4.91 hasta el 16.78 y en B3 tenemos menos 1003 hasta 848. Esto nos indica que va a haber un valor real, porque esto es al final estimación. Tenemos la estimación por medio de la ecuación que pudimos sacar de, de la- del primer punto cuando sacamos esta regla, perdón por el nombre, cuando usamos el método, el modelo de regresión múltiple. Esto nos va a dar un significado a nosotros para poder pronosticar en un futuro. Y como lo vimos con el punto B, digo, con el punto
con el punto C. Pronostica, ¿no? Pronostica el precio y nos lanza nos lanza características, por ejemplo, con 310 metros, pero podemos decir 200 metros de terreno, 200 metros de construcción, una recámara, y nosotros vamos a pronosticar. Pero entonces lo que nos enseña eh, acá en el punto F, estos intervalos de confianza es que va a haber un valor real, el valor que sí va a ser el real, va a estar entre estos límites, entre este intervalo. Entonces lo que nos marca para cada para cada población, se dice en este caso con B1, pero podemos decirlo también para las variables, por ejemplo, de los metros o cuántas recámaras. Ahí nos va a dar el valor que va a ser entre estos dos números, entre este intervalo va a estar el valor real. Hablando del pronosticado, el pronosticado está entre este modelo, pero va a estar el valor real también ahí. El punto número G nos dice, calcula e interpreta el coeficiente de correlación en el contexto de regresión, perdón, en el contexto del problema. Lo calculé, aquí nos pone la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados de totales, y aquí escribí como el resultado se acerca a 1, podemos saber que en la teoría el coeficiente de regresión, si se acerca a -1, significa que hay una correlación negativa, casi que muy fuerte. Y si se acerca a 1 positivo, el coeficiente de regresión nos enseña que hay correlación positiva. Así que podemos decir que entre las variables con Y, el precio que es Y, pues se va a explicar por X1 o por X2 o por X3. Está esa correlación. Luego nos pide calcular el coeficiente de regresión ajustado. Igual nos pide el coeficiente de regresión, n y k. Hacemos la fórmula y nos da 0.86. De igual manera, se acerca al 1. Podemos decir que sí, el coeficiente de regresión nos enseña que están correlacionados estas variables independientes con la dependiente y. El punto número y último, determina el factor de confianza BIF para cada variable explicativa en el modelo. ¿Existe alguna razón para sospechar que existe multicolinealidad? Para este caso, pues seguí la fórmula de BIF. Aquí lo tenemos. Igual volví a poner aquí la tabla. Y bueno, sabemos que para calcular el V y F hay que, y nos pide aquí para cada variable explicativa, entonces hay que hacer el modelo, hay que hacer para X1, también para X2 y para X3. Aquí lo puse. Ya con este dato podemos sacar el V y F de cada variable. Al final, para X1 nos da 7.69, para X2 5.82 y para X3 1.08. Este 1.08 pues parece ser que es el que más se está pegando al 1, pero podemos ver que en general los tres son mayores a 1 positivo. Ay, perdón. Así que en relación a la pregunta de si existe alguna razón para sospechar que existe multicolinealidad, perdón por la palabra, yo pongo que sí, así es. Considero que sí existe multicolinealidad, ya que el coeficiente de determinación, o sea, R cuadrada, no es cero en ninguna variable X, y el V y F que presentan es mayor a 1. Todos son mayores a 1, hasta X3 que es 1.08. Esto nos hace ver que los valores V y F más grandes de 1 implican que hay un coeficiente dentro de la variable que puede ser modificado de manera significativa en relación a cómo se tomen las demás variables en este modelo de regresión, según lo que nos dice la teoría. Y aquí de igual manera nos lo explica en el Excel. Si el V gésimo es mayor que a 1, puede ocurrir en estos casos, implica que existe una relación entre las variables. ¿Ok? Aquí si el cuadrado es 0, entonces la variable gésima pues no está relacionada con el resto de variables independientes.
y W y F va a ser igual a 1. Pero bueno, ese no fue el caso. Y bueno, ese sería el, la conclusión de mi evidencia, profesor. Y este, ya no corro más tiempo para que no se haga tan largo. Y gracias por su atención.